Enrique VIII de Inglaterra fue un influyente gobernante que reinó durante un periodo de grandes cambios en Inglaterra, pero que ha pasado a la historia sobre todo por sus 6 matrimonios y las decapitaciones de algunas de sus mujeres. No solo se casó 6 veces, sino que se atrevió a desafiar al Papa y a enviar a la muerte a algunos súbditos, entre ellos, 2 exministros. Te contamos a continuación la vida de una figura compleja que se convirtió en un tirano en sus últimos años de reinado, y cuyo legado sigue siendo hoy debatido por los historiadores. Así que acompáñanos en nuestro viaje hacia el pasado, en el que contaremos al final del vídeo a quién mandó decapitar y por qué Enrique VIII, rey de Inglaterra. Recuerda que puedes saber más sobre Enrique VIII en nuestra web, tofhistorias.com. Nacido en 1491, hijo de Enrique VII e Isabel de York, nunca se esperó que Enrique Tudor se convirtiera en rey. El hermano mayor de Enrique, Arturo, era el heredero del trono, y el propio Enrique era el segundo en la línea de sucesión. Sin embargo, cuando Arturo murió en 1502, Enrique se convirtió en heredero. Fue coronado en 1509, 4 días antes de cumplir 18 años. Alto, esbelto, de aspecto agradable y atlético, era un erudito capaz y un músico hábil, que también disfrutaba del baile y la caza. Enrique comenzó su educación a una edad temprana, y fue capaz de montar a caballo sin ayuda a los 3 años. Tras la muerte de su hermano, recibió el título de príncipe de Gales, pero no hubo una ceremonia formal de coronación. Suscribiros al canal para recibir más historias, y créenos, no querrás perderte nada. 5 meses antes de su muerte, Arturo se había casado con Catalina de Aragón, la hija de los reyes católicos. Ella era el gran activo diplomático de Enrique VII, y no quería perder esa alianza con España, así que arregló su matrimonio con el príncipe de Gales, y en 1503 se firmó el contrato de matrimonio. El Papa dispuso la anulación del primer matrimonio, pero poco después, murió la madre de Catalina, Isabel de Castilla, dejando su herencia muy por debajo de las expectativas, por lo que Enrique VII dejó de apoyarla. Tras la muerte de su padre, una de sus primeras acciones de Enrique como rey fue casarse con Catalina de Aragón, en una discreta ceremonia en Greenwich, primer paso en los preparativos para la espectacular coronación de Enrique y su reina, que tendría lugar en la abadía de Westminster el 24 de junio. Ese mismo año, Catalina quedó embarazada, pero el niño nació muerto. Sin embargo, el día de Año Nuevo de 1511 nació un segundo hijo, y heredero para gran alegría del rey y sus súbditos. Fue nombrado Enrique, como su padre y su abuelo, pero poco después, el príncipe se enfermó y murió. Un duro golpe para el rey que marcó el comienzo de la ansiedad que llegaría a convertirse en obsesión por tener un hijo varón. El matrimonio de Enrique y Catalina de Aragón duró 24 años, de 1509 a 1533. Al principio del matrimonio el trato hacia Catalina era exquisito, y se decía que el rey seguía deseando volver a Inglaterra después de sus victorias en Francia para darle a su esposa las llaves de cada ciudad capturada. En 1514, sin embargo, surgió la evidencia de que la atención del rey había comenzado a dispersarse. Terminó teniendo un hijo con una amante, Elizabeth Blount. A partir de ahí las aventuras extramatrimoniales del rey solo aumentaron sin que Catalina le diera el tan esperado hijo varón. Se estima que Catalina concibió 10 veces, pero solo un niño. Todos los demás embarazos terminaron en tragedia, o bien tuvo un aborto, o dio a luz a un bebé muerto, o tuvo un hijo que murió en pocas semanas. El nacimiento de la princesa María, en 1516, incluso le dio a Enrique cierta esperanza, pero a la vista de todo, entendió que con Catalina no podría nunca conseguir un heredero varón. Cuando la reina tenía 40 años, aparece Ana Bolena en la vida de Enrique VIII, hermana de su antigua amante, María. Procedente de una influyente familia noble con estrechos vínculos con la corte inglesa, Ana estuvo vinculada a la política desde su infancia. Su padre trabajó como diplomático bajo el reinado de Enrique VII, y ella recibió una buena educación en los Países Bajos antes de ser nombrada dama de compañía de la archiduquesa Margarita de Austria, gobernante de los Países Bajos, y, posteriormente, de la reina Claudia de Francia. La joven llegó a la corte inglesa a los 20 años de edad, y poseía un enorme poder de seducción que había aprendido a utilizar. El interés de Enrique VIII por Ana Bolena aparece en la primavera de 1526. En 1527 Enrique VIII empezó a presionar al Papa para que anulara su matrimonio con Catalina de Aragón y así poder casarse con Ana Bolena. A los 36 años, el rey seguía activo y vigoroso pero aún no tenía hijo y por tanto heredero.
En 1531, Enrique VIII abandonó a Catalina e incluso le negó el acceso a su hija. Rápidamente trajo a Ana Bolena a su corte, quien se esforzó por ganar poder tejiendo una red de influencias a su alrededor. Thomas Cromwell, un astuto abogado apoyado por Ana, propuso entonces que Inglaterra se separara de Roma, lo que el Parlamento acabó aceptando. En 1532, Cromwell propuso una ley al Parlamento reclamando la supremacía de la corona sobre la Iglesia inglesa y se convirtió en primer ministro. Pero la cosa se iba a complicar un poco más. A mediados de 1533, Ana Bolena descubrió que estaba embarazada, lo que hizo que la situación fuera más urgente. El 25 del mismo mes, Enrique VIII y Ana se casaron en secreto. El 28 de mayo, el arzobispo Cromwell decidió que el matrimonio con Catalina de Aragón era inválido. El 1 de junio, Ana fue coronada como reina consorte. 8 años después de haber llamado la atención del rey, finalmente alcanzó su meta. Era reina de Inglaterra y esperaba al hijo del rey. En 1534 Enrique aprobó las actas de supremacía, que le convertía en el jefe de la Iglesia de Inglaterra. Esta ley también dio lugar a la ruptura de Enrique con Roma, y comenzó la reforma inglesa. El tan esperado matrimonio no estuvo a la altura de sus expectativas. El encaprichamiento de Enrique VIII con Ana Bolena empezó a desvanecerse tras su coronación. Su carácter, antes alegre, se convertía a menudo en ataques de ira, lo que le granjeó muchos enemigos en la corte, y no logró ganarse al pueblo británico, que seguía devoto de Catalina. El reto más importante al que se enfrentaba Ana era proporcionar a su marido un heredero legítimo. Pero, en lugar de nacer un heredero, dio a luz a la princesa Isabel el 7 de septiembre de 1533, y vino a ser el principio del fin para Ana. Trágicamente, en 1534 dio a luz a un hijo que marcó su perdición para siempre. Mientras tanto, Enrique se interesó por otra joven de la corte, la reservada Jane Seymour. En 1535, Ana volvió a quedarse embarazada, pero perdió al niño. La ira de Enrique hacia su esposa crecía a pasos agigantados, y pronto creyó que era una bruja que le había engañado para casarse con ella. La historia se repitió, pues Enrique VIII estaba decidido a volver a cambiar de esposa. Tocaba deshacerse de Ana Bolena y Thomas Cromwell puso en práctica la trama necesaria. El 1 de mayo de 1536, 5 hombres fueron arrestados por traición, y acusados de tener relaciones sexuales con la reina. Al día siguiente, la propia Ana fue arrestada en la Torre de Londres. Los prisioneros fueron juzgados por adulterio, incesto y alta traición. Y a pesar de la notable falta de pruebas, todos fueron declarados culpables y condenados a muerte. El 19 de mayo, Ana fue ejecutada. Un día después de la ejecución, Enrique VIII se comprometió con Jane Seymour. 10 días después, se casaron discretamente en la capilla de una de las casas reales de Londres. Con notable rapidez, el rey comenzó su tercer matrimonio. Jane Seymour venía de un entorno social similar al de Ana Bolena. Pertenecía a una familia noble, pero a diferencia de su predecesora, no tenía la misma educación. En apariencia, Jane era lo opuesto a Ana. Era rubia, pálida y gentil. Con la reina consorte Jane, la corte real se convirtió en un lugar más tranquilo. La reina Jane también jugó el papel esencial de quedarse embarazada. La confirmación llegó en junio de 1537, y el 12 de octubre dio a luz a su tan esperado hijo y heredero, Eduardo. Pero la alegría fue corta. La reina se enfermó y murió 12 días después del nacimiento de su hijo. Fue la única de las 6 esposas de Enrique que recibió el funeral de una reina. Cuando murió Enrique, 10 años después, fue enterrado en la tumba real junto a ella. La cuarta esposa de Enrique fue Ana de Cleves, hija del duque de Cleves. Enrique la eligió porque se la habían descrito como una muchacha hermosa y de buen carácter. Pero Enrique se llevó una sorpresa, cuando por fin conoció a Ana cara a cara, la encontró muy poco atractiva y no le gustó nada. Enrique estaba tan descontento con su aspecto que se negó a casarse con ella, lo que le llevó a un conflicto legal y político. Enrique consiguió localizar una laguna en el tratado matrimonial y declaró nula la unión. Ana de Cleves pudo seguir siendo la hermana buena de Enrique, y obtener algunas ventajas de esta extraña situación. Tenía una generosa pensión y una serie de mansiones que Enrique le había concedido. Acabó enterrada en la abadía de Westminster. La quinta esposa de Enrique fue la joven y deslumbrantemente bella Catalina Howard. Enrique quedó prendado de su belleza e impulsivamente decidió convertirla en su esposa, a pesar de las advertencias de los que le rodeaban.
Enrique sentía un inmenso deseo por Catalina, sin embargo, en este caso de pasión y romance había una controversia debido a su corta edad. Aunque nunca antes había experimentado una emoción tan intensa hacia otra mujer, Enrique era consciente de que el matrimonio sería considerado inapropiado por muchos. Pronto se hizo evidente que Catalina tenía un pasado turbulento y numerosas aventuras. En noviembre de 1541, Catalina fue arrestada y enviada a la Torre de Londres por adulterio con uno de los cortesanos favoritos del rey, Thomas Culpeper. El 13 de febrero de 1542, Enrique cumplió su deseo. Catalina fue declarada culpable de adulterio y ejecutada ese mismo día. Catalina Parr, sexta y última esposa del rey inglés Enrique VIII, fue reina consorte de 1543 a 1547. Tras su muerte, se convirtió en reina viuda, título que también se le concedió por ser la primera consorte de Irlanda. ¿Decapitó a alguien más Enrique VIII? Pues parece ser que sí. No solo dos de las esposas de Enrique VIII fueron decapitadas. El canciller real Tomás Moro se convirtió en el más firme adversario del monarca. No aceptó sus planes de divorcio de Catalina de Aragón, y aunque dimitió del cargo, fue condenado a muerte y ejecutado el 6 de julio de 1535 por alta traición tras no acatar el juramento de supremacía de la Iglesia inglesa sobre Roma. También a Thomas Cromwell, consejero de Enrique VIII, fue condenado por alta traición y ejecutado en 1540, principalmente por aconsejarle casarse con Ana de Cleves, y por apropiarse del ilustrísimo título de conde de Essex. Enrique murió en enero de 1547, a la edad de 55 años, siendo enterrado en el castillo de Windsor, junto a su tercera esposa, Jane Seymour. La muerte de Enrique provocó una crisis en la sucesión, ya que su único hijo legítimo superviviente era el niño de 9 años Eduardo. El pueblo inglés no estaba dispuesto a aceptar a un menor como rey, por lo que el sobrino de Enrique, Eduardo Seymour, fue nombrado Lord Protector de Inglaterra y Gales. El gobierno de Seymour duró poco, ya que pronto fue derrocado por el otro sobrino de Enrique, Enrique Dudley. El gobierno de Dudley fue aún más efímero que el de Seymour, ya que fue rápidamente sustituido por el que acabaría siendo el ministro principal de Eduardo VI, William Cecil. Cecil supervisó el gobierno en minoría de Eduardo VI, y ayudó a mantener la estabilidad de Inglaterra en una época de gran agitación. Tras la muerte de Eduardo VI, la hija de Enrique, María, se convirtió en reina, María Tudor. María era una católica devota, y trató de restablecer la Iglesia católica en Inglaterra. Esto la llevó a perseguir a los protestantes, lo que le valió el apodo de María la Sangrienta o Bloody Mary. Las políticas de María también provocaron rebeliones, y tras su muerte en 1558, su hermana Isabel se convirtió en reina. Isabel I era una ardiente protestante, y rápidamente revirtió las políticas de María. La Iglesia anglicana abrazó el protestantismo e Inglaterra se convirtió en una gran potencia. La nueva reina pacificó Inglaterra y creó las condiciones para un largo período de fuerte crecimiento económico y cultural, gracias también a su política de tolerancia religiosa. Con la muerte de Isabel en 1603, la dinastía Tudor y la línea de Enrique VIII se extinguieron. El reinado de Enrique VIII fue turbulento y su legado es complejo. Enrique fue un tirano, pero también fue un gobernante dotado que presidió un periodo de grandes cambios en Inglaterra. La ruptura de Enrique con la Iglesia católica condujo a la Reforma inglesa, y sus acciones tuvieron consecuencias duraderas para Inglaterra, Gales e Irlanda. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Y recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir más historias. Es gratis.